Bienvenidos a este entrenamiento sobre los comités de intercambios SCOPE y SCORE de AEMPI Ecuador. Empecemos con un poco de historia de SCOPE. SCOPE fue el primer comité de IFMSA, el cual fue fundado en 1951. Nació apenas con 8 países europeos participantes. En la actualidad, más de 90 países tienen intercambios activos. Desde ese entonces se han hecho 232.000 intercambios y actualmente se tiene un 8.500 intercambios anuales. La meta de SCOPE es lograr intercambios estudiantiles a nivel prehospitalario y hospitalario, para así promover una formación integral de los estudiantes de medicina. Ahora vamos a hablar un poco de SCORE. Dentro de la historia de SCORE, tenemos que fue fundado como el último comité dentro de IFMSA, en 1991 como SCOE, el Comité Permanente de Intercambios en Electivas. Debido a la falta de claridad de este nombre, en 1998 se cambia a SCORE, como el Comité Permanente de Intercambios de Investigación. Desde aquí hasta el 2007 se contó con más de 50 organizaciones nacionales miembros, manejando alrededor de 1.600 proyectos de investigación y 1.500 intercambios realizados. Dentro de una forma resumida de lo que es la visión y misión de SCORE a nivel internacional, tenemos que la visión es crear investigadores talentosos y sensibles culturalmente que quieran cambiar el mundo de la ciencia en un futuro próximo. La misión, expandir el conocimiento de los estudiantes de medicina, experimentar la diversidad en países de alrededor del mundo. Un organigrama de cómo se conforman los comités, tenemos que el director máximo a nivel internacional es el SCORE y SCOPE-D. Siguiéndole a este tenemos el asistente regional por cada una de las regiones que conforman IFMSA, SCORE y SCOPE-RA. Dentro de SCORE tenemos un grupo de NORES que conforman el SCORE-SB, los cuales son sumamente importantes al momento de manejar y tener actualización de todos los proyectos de investigación. Dentro de las organizaciones nacionales miembros tenemos a las cabezas de los comités que son el NEO y NORE, los cuales van a tener un contacto directo con sus homólogos de otros países, igual NEO y NORE. Dentro de las organizaciones locales que conforman cada organización nacional, tenemos a LEOS y LORES, quienes estarán en contacto directo con los estudiantes y miembros activos de cada universidad. Dentro de los intercambios tenemos dos tipos de los mismos. Los primeros son los bilaterales y los otros son los unilaterales. Los intercambios bilaterales se trata de que una persona que se va de intercambio debe recibir también a una persona que llega al Ecuador de intercambio. La única diferencia con los unilaterales es que los unilaterales pueden irse de intercambio y no deben recibir a nadie en su casa. Los intercambios unilaterales tienen un costo mayor que los bilaterales. ¿De qué se tratan los intercambios? Los intercambios de IFMSA por lo general duran 4 semanas en el país de elección del estudiante. Depende de los contratos y los cupos disponibles para el periodo al que se esté hablando. Tenemos que en SCOPE se hacen rotaciones en el servicio de la elección del estudiante, tomando en cuenta, como se dijo, la disponibilidad. Las rotaciones que se hacen en SCOPE son profesionales, mientras que en SCORE los estudiantes van a participar en proyectos de investigación que ellos escojan dentro del país al que estén aplicando. Estos proyectos de investigación, los estudiantes aprenderán sobre las técnicas básicas de investigación y del tema específico del que se esté hablando. Si te quieres ir de intercambio, es importante que tomen en cuenta los siguientes requisitos. Tener un promedio del 78% en tus notas universitarias. Lo más importante es trabajar dentro de AEMPI Ecuador o en IFMSA, ya que esto te dará el mayor puntaje posible en la carpeta que se calificará. Es preferible que estés en tercer año o más, ya que así podrás aprovechar mejor los conocimientos impartidos en las prácticas y los proyectos ofrecidos. Puedes optar por ver las condiciones de intercambio en el siguiente link para SCOPE. Es indispensable haber aprobado la materia de investigación si quieres hacer un intercambio con SCORE y puedes revisar las condiciones de intercambios de cada país y cada proyecto en el siguiente link. Los costos son los siguientes. En una carta de aplicación donde se
aplica para el intercambio cuesta $15. De ahí se debe cancelar un valor de $250 si es un intercambio bilateral para hacer el intercambio. Se cancela el valor de 125 el momento en el que ya se otorga el cupo y se lo confirma por parte del aplicante. Y posteriormente se da 125, que es lo restante, un mes antes del viaje cuando ya se confirma el intercambio. Aparte de eso, el estudiante deberá cubrir el costo del boleto de avión y los gastos personales en otro país. Si es que es un intercambio unilateral, a esto se le suma $300 que debe ser cancelado a la cuenta de AMP Ecuador. ¿En qué puedo colaborar con los intercambios? Al no ser un oficial nacional o un oficial local, los miembros activos nos pueden ayudar con personas de contacto, alojamiento y contactos para las pasantías. Esto es de suma importancia para los estudiantes que vienen a hacer intercambio dentro de nuestro país. En el mes de agosto es una fecha importante ya que es cuando se realiza la Asamblea General de IFMSA, la Asamblea Internacional, en la cual es donde se firman los contratos entre los oficiales nacionales de los diversos países. Para poder firmar los contratos se debe tener derechos a voto, los oficiales nacionales, los cuales los obtienen mediante el cumplimiento de su trabajo en su periodo, como lo es realizar el reporte del oficial nacional y en el caso de SCORE, tener los proyectos actualizados dentro de la base de datos. Si los contratos no se llegan a firmar dentro de la asamblea, se los puede realizar a través de la base de datos en ifmsa.org para SCOPE. Como podemos observar, lo que primero se debe hacer es obtener el contacto de la persona con quien deseamos firmar el contrato. Mediante la base de datos escogemos el país y la persona con quien deseamos ponernos en contacto. Enviamos un mail oficial solicitando el contrato. Al recibir una respuesta positiva, enviamos la solicitud a través de la base de datos de la misma manera. Para SCORE, de igual manera, buscamos el contacto de la persona poniendo el cargo de la persona a quien buscamos y el país a la que ésta pertenece. Enviamos de igual manera el mail oficial. Al recibir la respuesta positiva, enviamos la solicitud por medio de la base de datos. Una vez que se tienen los contratos ya establecidos, se le debe iniciar el proceso con las organizaciones locales. A estas, los oficiales nacionales van a enviar los documentos de todos los respectivos contratos. Las organizaciones locales deben estar pendientes de la promoción y la publicidad de los mismos y siempre se debe dar una explicación de los intercambios. Estos intercambios deben regirse a los países disponibles en los cuales se hayan firmado los contratos. La recepción de carpetas debe ser 7 días después de la Asamblea Nacional. Finalmente, estas carpetas se entregarán a los oficiales nacionales y así se podrá iniciar el proceso de aplicación. Ahora vamos a presentar el siguiente flujograma para saber qué debes hacer si eres un estudiante que va a aplicar o qué debes hacer si eres un Leo o Lore. Si eres un estudiante que va a aplicar, debes ponerte en contacto con tu Leo o Lore y él te dará la siguiente información. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir? ¿Cuáles son los países disponibles para los intercambios? ¿Cuál es el proceso a seguir? Y la información sobre la fecha de intercambio. También deberá indicarte cuánto debes cancelar si es unilateral o bilateral. Al tener ya los resultados, debes crear una cuenta en ifmsa.org para SCOPE e ifmsa.net para SCORE. Cuando tengas esta cuenta, se procederá a iniciar el intercambio desde la página web. Si eres un Leo o Lore, lo que debes hacer es ponerte en contacto con tu oficial nacional. El oficial nacional te dará toda la información que debes saber para transmitirles a los miembros activos. Una vez que tengas la información, deberás iniciar el proceso de aplicación en cada organización local. Debes promocionar los intercambios y a la final debes recolectar las carpetas de los aplicantes. Siempre se debe estar acompañando a los aplicantes durante el proceso. Como se dijo, la carpeta por medio de las cuales se está aplicando se recibe una semana después de la Asamblea Nacional, es decir, estamos en el mes de noviembre. A continuación tenemos la explicación de cómo llenar el formulario de aplicación por medio del estudiante que desea aplicar al intercambio. Primero llenamos los datos generales de
del estudiante, el nombre, toda la información necesaria que va a ser útil para el país a donde están aplicando. Se debe especificar el tipo de intercambio al cual desea realizar, si es de SCOPE o si es de SCORE. En la segunda parte se debe establecer cuál es el año o semestre que está cursando el estudiante. Como se mencionó, se debe especificar si aprobó o no la materia de investigación. Si la respuesta es negativa a esta sección, la carpeta será eliminada inmediatamente, ya que esto es un requisito para hacer un intercambio a través de SCORE. También se debe especificar cuáles son las materias perdidas. Para este punto, se debe adjuntar el CARDEX completo avalado por la universidad para que se tenga constancia de cuáles son las materias que el estudiante ha aprobado. A continuación, debe llenar la parte de rotación y proyectos. Aquí, al país que esté aplicando, dentro de este país debe poner las 3 rotaciones disponibles, las cuales desea el estudiante, o 3 proyectos en el caso de SCORE, proyectos de investigación que estén disponibles en este país. También se debe colocar los idiomas que el estudiante conoce con el nivel de cada uno de estos. Es importante adjuntar los certificados del conocimiento de este idioma. También hay que colocar el número de intercambios en que si ha participado o no en un intercambio con IFMSA o EMPI. La cuarta parte es llenar las actividades extracurriculares de la carrera de medicina que haya realizado el aplicante. Esta parte van a incluir todo lo que son congresos, jornadas o pasantías que ha realizado el estudiante. Es importante recalcar que el puntaje otorgado en esta sección no podrá ser mayor a la sección de IFMSA, ya que nosotros debemos preservar el hecho de que lo más importante es el trabajo dentro de AEMPI e IFMSA. Siempre se debe adjuntar las copias de los certificados para que estos sean válidos. En la última parte, que es la de IFMSA, se debe adjuntar todo el trabajo hecho. ¿Cómo se debe hacer? Nosotros podemos ver que en la primera casilla nos indica un año en el cual debemos llenar. Solo se deberá llenar un año a la vez. Por ejemplo, en el 2010 una persona pudo haber ocupado un cargo, en el 2011 otro cargo y así sucesivamente. Ocuparemos una casilla únicamente por cada año. En la segunda parte llenaremos el cargo general que esta persona ocupó durante ese año y en la tercera el puesto específico. Por ejemplo, en el año puedo poner el 2010. En el cargo general puedo poner directorio ejecutivo nacional y el puesto específico puedo poner tesorero. Finalmente, en la última casilla, debo poner toda la participación que tuve durante ese año, por ese puesto específico que ocupé. Siempre es importante adjuntar los certificados. Y así sucesivamente por cada año de trabajo en IFMSA. Se debe adjuntar las copias de los certificados para que los puntajes sean válidos. Estos certificados deben ser emitidos por el puesto más alto en la cadena jerárquica de la organización. En caso de ser la cadena jerárquica de la organización, por ejemplo, presidente de IFMSA Ecuador o presidente de una organización local, se debe solicitar el certificado al inmediato inferior en la cadena jerárquica de la organización. Al obtener todas las carpetas de los aplicantes, se procede a un proceso de calificación de estas. Este se realiza por medio de un equipo, el cual está conformado por los directores nacionales de los comités de intercambio, es decir, NEOS y NORE, más un representante del directorio ejecutivo. Se procede a la calificación de las carpetas y en la noche del mismo día se hace una notificación vía mail de los resultados de las personas que aplicaron. En los siguientes días se adjunta las personas que fueron ganadoras de los intercambios en la base de datos para iniciar así el proceso. Una vez hecho este procedimiento, se debe hacer toda la aplicación por medio de la base de datos. Recordemos que para SCOPE debe ser ifmsa.org y para SCORE debe ser ifmsa.net. En cada base de datos, nosotros tenemos ciertos procedimientos. Tenemos 3 cartas importantes. Una que es la AF, que es el Application Form. Esta deberá ser llenada por el estudiante. Una CA, que es la Card of Acceptance. Esta será enviada al estudiante por parte del país al cual está aplicando.
Finalmente, una CC, que es una Confirmation Card, que es llenada por parte del estudiante confirmando su participación. En la carta de aplicación, que es el AF, se debe adjuntar 3 opciones de lugares que debe ir al país que fue asignado, 4 opciones de departamentos en el caso de SCOPE o 4 proyectos en caso de SCORE, y finalmente las fechas a las que desearía aplicar al intercambio. En la carta de aceptación que es enviada al estudiante por parte del país anfitrión, se detalla el departamento en el que fue escogido, la ciudad en la que fue escogido y las fechas en las que fue escogido. Finalmente, el estudiante debe llenar la CC, que es la Confirmation Card, en el cual detalla el número de vuelo, día que llega y aeropuerto en donde llega, para que se le puedan ir a ver del país anfitrión. Al enviar esta carta, nosotros estamos confirmando finalmente el intercambio. Para la parte de los incomings, que son los intercambios entrantes al país, el proceso para los oficiales nacionales es más que nada cumplir con todos los requisitos a través de la base de datos, este proceso que se describió previamente, y estar al tanto de que se cumpla todas las cosas necesarias dentro del país para recibir a los estudiantes. Para los oficiales locales es importante el trabajo tanto para los que van a venir y para los que van a ir. Para los que van a venir, los oficiales locales deben conseguir los puestos en los hospitales, tanto como las casas, en el caso de SCOPE. En el caso de SCORE, los oficiales locales deben conseguir el proyecto al cual el estudiante está aplicando, así como la residencia en la cual va a ir el estudiante. Dentro de enero y febrero, que es cuando vamos a tener el posicionamiento de los nuevos oficiales nacionales y locales, es necesario tener todas las actualizaciones del país hechas para que estos sean los requisitos para el siguiente periodo. Es necesaria la actualización de las condiciones de intercambio de EMPI-Ecuador y también, en el caso de SCORE, tener la actualización de los proyectos de investigación con los cuales vamos a trabajar todo el siguiente periodo. Ahora, los proyectos de investigación son conseguidos por los oficiales locales. Estos proyectos son llevados a cabo por doctores, tutores o investigadores de cada universidad. Esta persona será la delegada para llenar el formulario que ustedes pueden ver. En este se especifica todos los detalles del proyecto, así como las fechas en las que se puede recibir al estudiante. Finalmente, en todo el proceso de intercambios, para los estudiantes que van a venir al Ecuador, tenemos un programa social. Este programa social es hecho para dar un aporte extra cultural del Ecuador, a que tengan una muy buena imagen de nosotros. Se hace 2 veces al año. Normalmente es en verano, en donde recibimos más estudiantes durante todo el año. En el 2014 se iniciará con un programa piloto hacia Imbabura. Cualquier duda que se tenga, no duden en contactarse con los oficiales nacionales NORE, NEO, OUT y NEO IN. Muchas gracias. Muchas gracias.